Muy buenos días. Damos, damos la bienvenida a todos y todas a este nuevo ciclo de conferencias de los posgrados en antropología. Es nuestro 20º ciclo de conferencias y estamos muy contentos de la gran acogida que tiene el ciclo y que se ha convertido en un evento ya tradicional de nuestro departamento. Bien, les decía entonces que desde el semestre pasado hemos venido abordando una temática que nos ha traído una gran cantidad de propuestas de antropólogos y antropólogas que se desempeñan en muy diversos temas de la antropología y ha sido supremamente enriquecedor para nuestro departamento el traer estos temas a colación. En el día de hoy tenemos la propuesta que nos han hecho Blanca Cecilia Gómez, Celia del Pilar Páez y Tomás Guzmán en referencia a los diálogos entre antropología, arte y estética. El conversatorio tiene por objetivo discutir procesos de investigación y creación ligados a la práctica artística, el espacio y el territorio. Partiendo de experiencias etnográficas y de producción de obra, se busca abordar conceptos más amplios como creación artística, estética y antropología del arte. Se propone exponer los resultados de investigación en torno al campo de la música llanera, experiencias en torno a la memoria histórica y performances políticos, así como una reflexión sobre el proceso de producción de obra y montaje curatorial en la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Se espera generar un espacio para profundizar en esta línea temática que está tomando impulso en la antropología del país, abriendo posibilidades de interlocución que permitan la conformación de espacios de interés para el intercambio sobre arte y antropología. Estamos realmente muy contentos de recibir estos 3 egresados de pregrado del Departamento de Antropología y me va a permitir muy brevemente presentarlos. Blanca Cecilia Gómez Lozano es antropóloga social con maestría en antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Tiene experiencia de trabajo en docencia, proyectos relacionados con prácticas tradicionales desde la perspectiva de género y trabajo con mujeres afrodescendientes, elaboración de metodologías comunitarias de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural e implementación y gestión de políticas públicas del sector cultural. Sus principales intereses de investigación son la musicología, las músicas populares, las manifestaciones de la cultura popular y los estudios de performance, así como la antropología de la música y las categorías sociales como identidad, raza, género. Actualmente es miembro del Núcleo de Estudios Arte, Cultura y Sociedad en América Latina y el Caribe del programa de posgraduación en Antropología Social de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Celia del Pilar Páez es antropóloga social con profundización en documental de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y con formación en danza contemporánea. Fue admitida en la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia y en la Maestría en Antropología Visual y Documental Antropológico en Flaxo, Ecuador, con formación e intereses e investigaciones sobre arte, memoria y política. Se ha desempeñado como activista en diversos colectivos y compañías con ejercicios, acciones e intervenciones artísticas en espacios públicos, convencionales y no convencionales, de creación coreográfica, improvisación, performance y video. Igualmente como maestra y gestora en espacios comunitarios y juveniles, al ser cofundadora de la corporación Casa Abierta, también con experiencia en gestión cultural con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá e integrante del colectivo ONG Sentimos Diverso. Ha sido también asistente de producción y productora encargada del programa DOCTV de Latinoamérica e investigadora y documentalista en el proyecto sobre lugares de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica y dentro de la Organización Internacional para las Migraciones. Es además revisora de proyectos en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Proimágenes Colombia y documentalista del taller de danza inclusiva, proyecto ganador de las convocatorias IDARTES 2017.
Por su parte, Tomás Guzmán Sánchez es antropólogo con maestría en antropología y con estudios de doctorado en antropología social. Su énfasis ha residido en la antropología y los derechos humanos, antropología de las migraciones transnacionales contemporáneas, movimientos sociales y antropología del arte. Sus áreas de profundización son la antropología y la teoría de la imagen, la teoría social crítica, la antropología política y de la violencia en Colombia, las antropologías del mundo, la antropología y ciudadanía. Tiene experiencia en campo con sujetos exiliados, movimientos sociales y sujetos refugiados. También experiencia como docente de antropología y artes visuales y pertenece al grupo de estudio en antropología crítica y a la red de antropología crítica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Nada, para comenzar nosotros queríamos como pues puntuar un poco cuál va a ser como la dinámica que vamos a tener hoy. Vamos a presentar 3 trabajos, 3 reflexiones en torno a la categoría, digamos, arte y estética, pero son 3 reflexiones que no pretenden, digamos, cerrar una categoría tan amplia, igual que, por ejemplo, puede ser antropología, en una definición, digamos, categórica, sino explorar de alguna manera, desde diferentes ángulos, cómo podríamos pensar, digamos, un trabajo que pudiera vincular de alguna manera la antropología, y esto es complicado, digamos, también problematizar la antropología y problematizar el campo del arte. Eso es como un poco lo que queremos hacer, lo que le queremos proponer hoy. Vamos a comenzar primero con Blanca, que nos va a contar un poco sobre su trabajo en los llanos orientales con la música llanera. Después iremos con Pilar, que nos contará un poco una reflexión sobre antropología, arte y política y memoria histórica. Y por último estaré yo haciendo una reflexión un poco más teórica a partir de un trabajo de curaduría, específicamente en la Universidad del Cauca. Esa es como la dinámica que vamos a tener, así que le cedo la palabra a Blanca para que comience a contarnos. Bueno, muchas gracias. Quedé asustada con esa presentación tan larga, pero muchísimas gracias por estar aquí, a todos y a todas. Pues bueno, voy a empezar contándoles sobre mi trabajo de maestría. Es sobre música llanera, entonces pues vamos a escuchar un poquito de música para abrir un poco el diálogo. Y pues esto es un instrumental que me gusta mucho y pues que después vamos a ver cómo en dónde se ubica en ese gran universo pues que encontré ahí en el proceso de investigación. Esa es una composición del maestro Darío Roballo. Él es un arpista pues que está muy bien posicionado dentro del universo de la música llanera y fue pues uno de los interlocutores principales en mi investigación. Yo lo conocí a él trabajando juntos como investigadores también. Y pues conocer su trayectoria fue como fundamental para entender cómo se desarrollaban los procesos de construcción de los artistas llaneros dentro del campo de la música. Entonces, pues, ¿de dónde viene la investigación? Pues como ya les comenté, es mi tesis de maestría en Brasil.
Y pues tengo una experiencia personal, familiar, ligada a la región. Y pues eso es importante siempre ponerlo de presente, porque pues en antropología nos enseñaron a hacer, reflexionar sobre nuestra propia subjetividad o subjetividad, y pues ahí esa historia personal pues es como fundamental allí. Y bueno, pues la pregunta inicial que me llevó a pensar en la música pues tiene que ver con justamente los cambios que yo misma iba viendo pues en la región, y lo que permanecía era la música y de lo que hablaba la música. Entonces, como frente a todos los cambios económicos y sociales en la región de los Llanos Orientales, con la introducción de pues, economías como la palma de aceite, la exploración de petróleo, los referentes pues, a este sistema productivo basado pues, en una idea de producción de ganadería extensiva, esta imagen bucólica un poco de los llanos, pues seguía presente en la música, pero pues ya no era ese el sistema económico, y esos cambios vienen desde hace mucho tiempo y han habido como diversos momentos pues que los han acelerado o que han introducido diferentes matices. Y pues mi pregunta era esa, o sea, ¿por qué esta música sigue siendo así? ¿Por qué seguimos hablando de esto en las músicas? Y la región pues igual sigue otros cursos, o cómo se relacionan esos rumbos pues de la región y la música. Y pues cuando me empecé a aproximar ya de una manera más sistemática, si se quiere decir, pues que encontré un universo artístico y musical muy profesionalizado, ¿sí? Los artistas llaneros son profesionales en un amplio sentido de la palabra, no solamente en términos de formación, aunque también, y muy diverso, ¿sí? Existen artistas llaneros, cantores, cantoras, instrumentistas de muchas regiones, con muchas trayectorias en términos de formación, de su crianza con mayor o menor relación con la región. Y pues eso me hacía pensar en que las nociones sobre el lugar y el territorio estaban siendo construidas a partir de la práctica musical mismo. Sí, esas ideas de territorio, de región, estaban siendo construidas desde el hacer musical mismo. Entonces, en esa proceso, pues el apego por el pasado, por la memoria, por la historia, por la región, pues son parte fundamental de la construcción de muchos artistas, de cómo se construyen, pero también esos nuevos escenarios urbanos, los mercados suprarregionales, y también organizan la experiencia sobre la región, y son parte fundamental también de ser un artista llanero. Entonces, bueno, pues ese fue como el ingreso al universo de investigación. ¿De qué se trata esta experiencia básicamente? Pues en una tesis uno termina así, teniendo muchísimas aproximaciones conceptuales y teóricas, pero pues hubo un concepto que yo, pues uno lo aprende en antropología y pues lee mucho, pero aquí sirvió además para articular mi proceso de formación en antropología en Colombia y el proceso de formación en Brasil. Entonces fue un concepto pues como muy general o básico, por así decirlo, el concepto de campo de Bourdieu, que plantea pues, o que me permitió entender el universo de investigación como un campo de disputas y relaciones entre los agentes que están allí presentes en ese campo y las posiciones que cada uno ocupa. Y pues como lo señala Bourdieu, esas posiciones no son fijas, son dinámicas, y pues están determinadas por la lucha, por la toma de posiciones, por la legitimidad y por el prestigio al interior pues, del campo. Entonces ese concepto pues, me permitió entender cómo se organiza jerárquicamente el universo de la música llanera, y para pues, poder entender
esa organización lo que hice básicamente fue analizar diferentes contextos del performance de la música llanera que están relacionados con los procesos de legitimación dentro del campo musical. Y esos contextos, pues, no los definí yo, los definen pues mis interlocutores, son como categorías nativas, por así decirlo, que son festivalear, tigrear y grabar. Esos son como las tres categorías a partir de las cuales ellos se organizan dentro del campo. Entonces, ese festivalear hace referencia a la participación en festivales de música llanera, básicamente. Y los festivales de música son espacios propicios para entender las dinámicas de conformación del campo de la música llanera, la configuración del mercado también, porque los festivales en sí mismos son un mercado, y pues cómo también a partir de allí se establecen redes de práctica. Los festivales pues siempre fueron como un espacio muy familiar para mí, porque pues fui a muchos festivales de niña y sigo yendo a muchos festivales, pero pues como que a partir de allí se crean muchas redes y uno mismo también va entrando a esas redes que se configuran allí a la medida en que, pues en la medida en que participa de esos festivales. Bueno, el otro contexto, que es el de tigrear, eso es un concepto que es específico de la música llanera y hace referencia a los toques privados en asaderos de carne, pues que mucha gente conocerá el plato típico de la región, pues esta carne a la llanera. Entonces en esos asaderos en contextos urbanos y en la misma región, allí también pues se hacen tigres, y en bares y sitios específicos para escuchar música llanera. La tigreada es pues el origen, o lo que muchas personas dicen es que de dónde sale esa idea del tigre, de salir a cazar un tigre. Es porque probablemente hace referencia a las tigreadas o las tigrilladas, que era cuando muchas personas salían a cazar tigres para comercializar las pieles después de la crisis del caucho en el 50. Entonces esa idea de ir a rebuscársela del tigre, eso es pues lo que está allí. Y finalmente grabar, pues hace referencia a la producción de discos, claro, pero esa producción de discos les permite también ingresar a otro escenario, que es el de pues un escenario internacional, otros mercados un poco más abiertos. Aquí me parece importante pues que cuando hago referencia al mercado regional o a lo regional o a lo local, me estoy refiriendo a un ámbito regional binacional, ¿no? En relación con Venezuela. Aquí lo local, no se puede pensar los llanos de Colombia sin los llanos de Venezuela, y pues viceversa. Entonces, eso también pues es como importante. Bueno, pues para poder entender cómo esos contextos que les acabo de mencionar están relacionados con la trayectoria de los artistas, lo que hice básicamente fue mapear sus trayectorias, y pues eso fue acompañándolos en sus actividades, cuando iban a un festival como invitados, cuando iban a concursar, o pues cuando tenían un toque, y pues también a través de entrevistas. Yo nunca pensé en las entrevistas como una metodología pues aquí, porque pues pensaba como no, vamos más bien como por el sonido, por participar en los contextos, no sé qué, pero la entrevista es un contexto comunicativo común para ellos, son artistas, dan entrevistas todo el tiempo, entonces es un espacio que es como bien conocido por ellos y se puede establecer un diálogo allí interesante. Entonces, bueno, hay como dos sentidos en los que se construyen los artistas y en los que se legitiman dentro del campo de la música llanera. Uno es un sentido social, que pues está determinado por la participación en los festivales, esta etapa que ellos llaman festivalear.
el trabajo en los asaderos y en los bares, el tigrear, y la participación en producciones discográficas, ¿sí? Esto es como esos espacios que socialmente tienen que, o van copando, o van, de los cuales van participando, y también hay otros aspectos que son llevados en cuenta, como integrar un grupo de un cantante que sea reconocido, por ejemplo, estar en el grupo del Cholo Valderrama. Yo creo que un artista llanero que todos reconocen al Cholo Valderrama. ¿Alguien lo ha escuchado? No, ahorita lo ponemos. Entonces, es estar en los grupos de ciertos cantantes que tienen como una trayectoria ya más consolidada, grabar como artista líder, o sea, estar en la carátula del disco, hacer viajes y tours internacionales y conseguir nominaciones a los Latin Grammy. Esos son otros escenarios donde pues también se van legitimando sus trayectorias. Entonces, pues en sus propios relatos y festivalear, pues es una etapa de un aprendizaje profundo en términos técnicos, escénicos, vocales, y pues es una escuela, ¿sí? Es el festivalear y el tigrear es una cosa que no se puede prescindir de hacer esas dos cosas, pero no se pueden quedar ahí. Tienen que llegar a grabar, a participar en otros escenarios. Entonces estos son espacios obligatorios en ese camino para ganar reconocimiento y adquirir habilidades en el escenario, pero sobre todo para insertarse en esas redes de relaciones que configuran el universo de la música llanera. Otro camino y otra cosa que está muy interrelacionada, que no pues, se puede dividir en la práctica, pues se relaciona con el dominio de un amplio abanico de habilidades en términos sonoros, y allí pues son valorados aspectos como la voz, la agresividad de la voz, la fuerza, la intensidad, y en la interpretación de los instrumentos son valorados la técnica, el estilo, la fuerza, el sabor en términos nativos, ellos le llaman como tener el sabor, ¿sí? Esas características se relacionan pues con la producción de un sonido que los permite identificarse como artistas llaneros, y por ejemplo muchos artistas recurren a su origen rural como un elemento para identificarse como artistas llaneros, y integran esta idea del ser del llano a sus narrativas sobre sus propias trayectorias. Pero pues no es la única manera de identificarse como artistas llaneros, está justamente esta idea del sonido. Entonces las relaciones con el territorio también son construidas a través del sonido justamente, y de sus experiencias musicales y de vivir el lugar a partir de la música, ¿sí? Entonces es allí también en la música, en la práctica musical, en la experiencia, en donde se está construyendo una noción de región y del ser llanero. Aquí, lo que les decía, esas dos dimensiones de lo social y de lo sonoro no son independientes, por el contrario, pues están muy, muy relacionadas en la experiencia de los artistas y a su quehacer musical. Pero pues aquí uno pues sí las trata como dos espacios diferentes, o analíticamente las divide, pero en la experiencia eso no se puede. Si tú no puedes participar de un espacio si no consigues el sonido, si no consigues ser audible para un público que además es muy exigente, que muchas veces son los mismos músicos, ¿no? Entonces, esas habilidades sonoras desarrolladas o adoptadas en el proyecto de cada artista son descritas por los interlocutores a través de categorías como criollo, recio, estilizado, urbano, académico. Esas son nuevamente también categorías nativas, pues que ayudan a clasificar de alguna manera esas habilidades. Y en ese abanico de posibilidades, lo recio y lo criollo estarían más próximos de un ideal del ser llanero,
de esta idea de la lidia con el ganado, de participar de un contexto que es muy fuerte, hipermasculinizado. Entonces, esas dos categorías, lo criollo y lo recio, pues los acercan más de ese ideal. Y lo estilizado y lo urbano o lo académico hacen referencia a sonidos que están un poco más apartados de ese ideal. Y esa idea de estar más o menos relacionado con ese ideal del ser llanero no tiene nada que ver con el éxito comercial de los artistas. O sea, un artista puede ser un éxito total siendo muy recio, muy criollo o no, pero en sus narrativas sí hay pues como una valoración de esas habilidades. Bueno, lo que les decía, esas categorías pues están relacionadas con el origen rural o urbano de los artistas. Y aunque el lugar de nacimiento no es el único factor de legitimación dentro de la música llanera, este origen rural sí acaba representando un espacio para definirse en términos de estilo, de formación y de inserción en el campo y pues de construcción de su trayectoria. Entonces pues un artista que tiene pues que dentro de su trayectoria se ubica dentro de este universo rural, pues no, yo aprendí en la finca con mis papás, no sé, trabajando con el ganado. La manera en que entra al universo pues musical es distinto a un artista de Bogotá o de Tunja que se forma en una academia musical, probablemente pues con artistas que han migrado de los llanos a estos centros urbanos, pues que tienen mucha relación con los llanos. Pues bueno, eso me hizo falta decirlo al principio, el lugar de investigación fue el Piedemonte llanero, no fue todos los llanos porque eso es muy grande, y pues allí en el Piedemonte sí las relaciones con ciudades como Bogotá, Tunja y algunos centros urbanos como Villavicencio y Yopal pues son fundamentales en esas redes que se van construyendo. Entonces, es diferente la manera en que se insertan en el campo los artistas pues, que tienen un apego hacia el, pues no un apego, pero que están más cercanos de esta pues, sí, contexto rural y de los que están más cercanos de un contexto urbano, aunque esas dos cosas tampoco están desconectadas ni se pueden tajantemente decir hasta aquí llega una y hasta aquí llega la otra. Lo que en este caso de los artistas que vienen pues de otros lugares, los que se forman en Bogotá o Tunja pues se tienen que enfrentar a ese desafío de conseguir un sonido que es audible para la región y pues aproximándose a esos ideales de autenticidad definidos muchas veces por los artistas criollos o por otras personas dentro del campo que cuentan con la legitimidad para declarar lo que suena o no suena a los llanos. ¿Sí? Entonces ahí tienen una forma de insertarse bien específica y allí las habilidades sonoras pues empiezan a cobrar muchísima más importancia, o bueno, en todos los casos son importantes, pero tienen una connotación distinta. Ahí a lo largo del trabajo pues hay dos categorías que están en juego, que son artistas llaneros y música llanera, y pues en este sentido yo entiendo la música como hecha por agentes, pero también reconozco la agencia de la música en la construcción de los artistas. ¿Sí? Es como una cosa de doble vía. Otro elemento importante en la construcción de los artistas son los contextos de aprendizaje y de formación, como ya lo venía diciendo. Y aquí cobra importancia los discos y la radio venezolana. ¿Sí? Sobre todo para los artistas que se formaron en los 60, los 70, los 80, lo que les iba llegando era pues, la música que venía de Venezuela, que venía de la radio venezolana y los discos que se grababan en Venezuela. La producción de discos en Colombia, inclusive ahora, no es tan rentable porque es más barato grabar en Venezuela y se graba muy bien. Entonces, allí es bastante importante ese proceso también de radiodifusión
en la conformación del campo de la música llanera. Generaciones más recientes, 90s, 2000, pues sí se han formado en escuelas de música tradicional, como se llaman las escuelas de música llanera, y más reciente en programas técnicos o profesionales ofrecidos por academias y escuelas en algunos centros urbanos. En Bogotá tenemos pues el ejemplo de la Luisa Calvo, que en su momento ofreció un programa de educación no formal en músicas folclóricas. Aquí es importante también el papel de las políticas culturales, porque esas escuelas de música que están por todo el territorio, ¿sí? por toda la región, Arauca, Casanare, Yopal, Meta, Guaviare, pues reciben un impulso muy grande por parte del Estado, ¿sí? El Estado las financia y en el caso del Meta puntualmente, las escuelas de música tradicional junto con los festivales, pues es donde más se invierten los recursos públicos, ¿no? El torneo internacional del joropo, que es ese espacio a donde todos esperan llegar y donde todos quieren estar invitados, no solo participando como concursantes, puede costar en torno de $2 millones la realización. Uno dice, ¿el Meta de dónde saca toda esa plata? Sí, la sacan. Bueno, pues ¿qué caminos se fueron mostrando ahí? ¿No? Pues no sé si he logrado como transmitirles eso, pero lo que veían al principio era pues como mucho este proceso social de construcción, y luego fui llegando a ya pues sí, el proceso más sonoro, más desde la música. Y pues al final de la investigación también me fui aproximando más de las relaciones de los artistas con las músicas de Venezuela y su influencia en la sonoridad que desean construir, que desean pues lograr. Y en este sentido pues muchos artistas se refieren a Venezuela como el espacio de construcción histórica de la música llanera, y pues este último elemento, esa relación sonora con Venezuela, pues es como el camino también que he querido seguir en mi investigación. Entonces, pues probablemente toque irse más hacia esa otra frontera, ¿no? Porque acá inicié como en una primera frontera que era el Piedemonte, pues ahora más hacia esa frontera ya con Venezuela. Para terminar, pues como quería reflexionar un poco sobre algo que antes de mandar nuestra propuesta pensamos, y fue bueno, la formación antropológica, porque los tres pues tenemos en común que salimos del programa de antropología acá de la universidad, y cada uno pues ha seguido rumbos muy distintos, pero siempre terminamos algunas veces encontrándonos, y bueno, como otras veces no tanto, pero bueno. Y lo que decíamos era, bueno, cómo esa formación antropológica nos ha ayudado a pensar esos diversos universos. En mi caso, pues es claro, yo hice una tesis en antropología, una disertación en antropología, pero también habían elementos de la antropología que no me podía quedar solo con los elementos que me daba la antropología. Entonces, cosas técnicas como, no sé, el registro sonoro, ese tipo de cosas, ya son herramientas pues, que hay que buscar también en otros espacios. Eso no significa pues, que no haya caminos en ese sentido desde la antropología. Hay, por ejemplo, experiencias desde la etnografía sensorial y la etnografía sonora, pues que son caminos que también pretendo ir integrando con el tiempo en mi investigación. Y es eso. Bueno, y les voy a poner al Cholo. El Cholo es bien interesante porque él se define como un artista recio, como un artista criollo, pero su grupo, sus instrumentistas, unos son académicos, y por ejemplo su arpista tiene muchos referentes del rock, ¿no? Es un arpista muy joven. Pues es muy corta la pregunta, a decir verdad. Pero pues, como tú dices que es un universo como muy recio, como muy marcado por el machismo y todo eso, pues yo he visto artistas femeninas dentro de ese universo, pero pues no sé qué papel juegan dentro de todo ese movimiento, porque igual es muy marcado, y pues también sí son como marginadas en algunas ocasiones también por el hecho
bueno, de su condición de mujer. No sé cómo será ese aspecto. Pues bueno, tu pregunta es muy al caso porque yo misma como investigadora mujer pues me vi interpelada por esta situación. Y ¿qué pasa con las mujeres en el universo de la música llanera? Sí, hay muchas mujeres, pero desde algunos roles específicos como el de cantora, ¿sí? Como el de cantante, pues son sobre todo más las mujeres, sobre todo se dedican a cantar. Son menos las mujeres que se dedican a ser instrumentistas, a tocar un instrumento. Claro que las hay, por ejemplo acá la misma universidad, Doris Arbeláez es antropóloga, también de acá de la universidad, es una gran arpista. Hay ejemplos de mujeres que son instrumentistas, pero en general en ese universo las mujeres tienen más ese rol como cantoras, como cantantes. Una cosa que fue bien interesante es que pues cuando estuve en las escuelas de música, a medida que iba avanzando como el proceso formativo, iba disminuyendo la presencia de las mujeres en la sala de aula, sí, en la sala de clase, perdón. Habían más hombres en la medida en que avanzaba pues el proceso y menos mujeres. Entonces yo le preguntaba a los profesores, bueno, ¿qué pasa con las niñas? Porque cuando todos están de 3, 4 años, es igual, las niñas y niños por igual, pero ya más o menos a la edad de los 13, los 14, los 15, cuando ya empieza la profesionalización, empieza a disminuir el número de mujeres. Y pues lo que me decían muchos profesores es, lo que pasa es que las niñas le tienen que ayudar a la mamá con el cuidado de los niños en la casa, con los oficios en la casa, entonces ya no pueden venir a la escuela de música. Entonces ese papel socialmente asignado a la mujer también interrumpe su proceso formativo en la música claramente. Bueno, y pues ahí hay un montón de otras cosas que encontré con relación a eso, pero pues sí, tu pregunta pues es muy al caso. Como aprendí desde niño a dominar un potranco, a ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puertazo, a patronear una curiara con las 3 dientes de mayo, a conocer el aguaje del pescado grande en el charco, la asturias del caimán, velando al vivo en el paso, al chigüirela de perro de un norte al río del barranco, al grito madrugador de un caporal en el acto, me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con que Dios sea un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño, y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Celia del Pilar Páez y bueno, también la presentación estuvo muy completa.
Quería compartirles sobre todo como un recorrido. He seleccionado algunas experiencias que tienen que ver con la memoria histórica y los performances políticos. Yo, como lo mencionaron en la presentación, pues soy antropóloga y también me he formado como bailarina y como antropóloga visual. Entonces, parte de lo que quiero compartirles es un poco como estos devenires disciplinares también, y pensando en la propuesta de este espacio sobre qué hace la antropología. Lo que pensábamos nosotros es que justamente la antropología, o sea, cómo definir la antropología y qué le compete a la antropología es muy complicado, y sobre todo cuando también hay tantas conexiones con otros lenguajes, con otras herramientas, metodologías, y en el caso del arte también tienen unos vínculos. Entonces, estas experiencias que quiero compartirles han sido importantes, como referentes importantes del arte nacional, y si bien son creaciones artísticas, vinculan igual una investigación muy profunda y completa. Entonces, justamente lo que tratamos de hacer es reivindicar estas propuestas de investigación-creación, destacando su componente investigativo e interdisciplinar. Cuando nos reuníamos los tres para ir consolidando esta propuesta, nos surgían como varias preguntas. Una de ellas es de dónde surge nuestro interés personal por el arte. Y yo, también estudié diseño industrial aquí algunos semestres, y pues la danza también siempre me ha acompañado. Entonces como que siento un poco que el arte siempre ha estado ahí como paralelamente acompañándome. Y en la antropología también siento que ha tenido una formación fundamental para mí, pero en algunos momentos como que el lenguaje de la antropología, definitivamente de lo escrito, como que no es suficiente, es bastante complejo que pueda dar cuenta total de experiencias emocionales y sensoriales y afectivas más complejas, ¿no? Creo que igualmente no hay como una expresión totalitaria, pero destaco la capacidad de otros lenguajes y de otras formas de presentar y de comunicar para crear expresión. Entonces, hablando de memoria, pues que es un campo tan amplio, no es mi interés como cerrarlo teóricamente, porque también son varias las influencias que van construyendo el camino. Pero es importante señalar que igual la memoria en el campo se puede tomar como representaciones, pero como fuerzas históricas y como en constante tensión. De esa manera se habla no solo como de una memoria, sino como de memorias en plural. Las memorias como fuerzas históricas que mueven a individuos y colectivos, las memorias que hablan igualmente de una construcción histórica hegemónica, pero también otras memorias disidentes y memorias alternativas. La memoria no como algo cerrado, sino justamente algo en constante movimiento, en constante construcción y reconstrucción. Las memorias que implican los recuerdos, pero también implican los olvidos, las ausencias, lo que no se nombra, lo que se calla, lo que duele y no se puede ni nombrar. También las memorias implican unos actores
que están en conflicto también, implican unas jerarquías, unas implicaciones, las implicaciones en el orden de las decisiones, de los comportamientos, de las prácticas sociales, y en estos momentos, pues, relativo a la memoria histórica, pues como que todo eso, ese universo se potencia aún más, porque son muchos los actores, son muchas los fenómenos de los que habla la memoria histórica, y en nuestro contexto colombiano también es muy, pues es una memoria en conflicto totalmente. Entonces quería iniciar hablando de esta obra que se llama Quilele. Quilele tiene su origen en el 2005, cuando el dramaturgo Felipe Vergara viajó a Bojayá, y 2 años después de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba durante un enfrentamiento con paramilitares de las autodefensas contra la iglesia de Bellavista, en donde se refugiaban más de 300 civiles. En la masacre murieron 98 personas y se produjo una enorme ola de desplazamiento forzado. A partir de los relatos de los sobrevivientes, Vergara escribió Quilele, una epopeya artesanal. Quilele es una palabra africana que significa fiesta y rebelión. En palabras del autor, Quilele es ruido, bulla, grito, lamento y lloro por las víctimas que ha producido el conflicto social, político, económico y armado que vive Bojayá y todo el atrato. Es también alboroto, celebración, canto, homenaje y una voz que anima a quienes continúan rebelándose contra la guerra. Quilele se alimentó de los más diversos imaginarios sobre el conflicto armado, de las verdades a medio decir y del sol que se quiere tapar con un dedo, de la ambición desbordada y de la ciega prepotencia. Surgió de los relatos de muchos velorios y novenas truncadas, de lágrimas prohibidas y de muertos insepultos. Quería entonces presentar un video de esta obra. Entonces, pues experiencias como estas tan trágicas, como que exceden todo, encuentran en el arte una manera de ser representadas, una manera de ser comunicadas y
trabajo con diferentes comunidades, pueden incluso sanar algunas heridas, como lo manifiesta la comunidad de Bojayá, que directamente participó en el proceso de creación de la obra de Quilele junto con el dramaturgo. Y el Teatro Barasanta también, dentro de su proceso interdisciplinar de creación, investigó y realizó después unas presentaciones por todo el Río Atrato, y las repitió una por cada una de las víctimas de esta tragedia. Este es, como creación y como ritual incluso, es un referente muy importante para la creación artística de memoria histórica en Colombia. Y continuaré en ese tono con el siguiente, que es Magdalenas por el Cauca. Magdalenas por el Cauca es de un colectivo en compañía con las víctimas de la tragedia de la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca. En el 2013, el colectivo Magdalenas por el Cauca, Gabriel Posada y Yorlady Ruiz, convocó a los familiares de víctimas de la masacre de Trujillo y a las comunidades de Marsella y Beltrán para construir 327 balsas y ponerlas a navegar en los últimos 200 metros de la Nona, una quebrada que nace en Marsella y desemboca en el Cauca en el remanso de Beltrán. La idea surgió a raíz de las 482 necropsias de personas no identificadas en el cementerio de Marsella realizadas por Medicina Legal en el 2012. De estas personas, 155 fueron identificadas, pero 327 continúan sin identidad. Con el objetivo de evidenciar y denunciar la impunidad del Estado ante estos crímenes, el colectivo Magdalenas por el Cauca regresa simbólicamente a las 327 personas al lugar donde fueron encontradas. Con este gesto reclaman la pronta identificación de estos cuerpos para que su recuerdo no se quede en el olvido. Esta acción también entonces tiene otro escenario trágico, que son los ríos que se vuelven como estos ríos de sangre teñidos por el conflicto. Y en palabras pues de las personas que fueron víctimas y conformaron después la ASOFAVI, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Trujillo, la reparación simbólica por medio de esta creación permitió para ellos realizar un homenaje muy sentido para sus familiares. Estas balsas fueron construidas, fueron creadas por todos, como el maestro Gabriel Posada es artista plástico, pero pues la creación todos hicimos parte también, me incluyo porque justamente mi trabajo de grado de antropología tuvo lugar en Trujillo. Se llamó Cuerpos en Conflicto, Conmemoraciones y Espacios de Memorias en Duelo de la Masacre de Trujillo. Y pues justamente quería citar a Jesús Martín Barbero, que habla que afectar viene de afecto y que uno realmente estudia lo que le afecta, porque pues fue inevitable como no conmoverse con esa realidad, escuchando pues a todas las madres y a todas las personas que pasaron por esto. Como que la experiencia realmente es tan dura y tan, o sea, pasa como todos los límites que lograr recomponer un tejido de comunidad, lograr seguir conmemorando a sus familiares y lograr seguir haciendo las denuncias y seguir andando el camino fue para mí pues muy conmovedor y pues también pues les agradezco mucho como esta experiencia.
con esta experiencia y otro colectivo del que hice parte, que se llamó Mambrú, Laboratorio de Acciones Directas No Violentas. Hicimos varias acciones en espacios públicos, y una de ellas fue Fuentes de Sangre, que la hicimos en el 2013. En el marco del laboratorio antimilitarista Mambrú, como parte de un proceso de creación colectiva convocado por la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, ACOC, cuyas premisas fueron realizar una intervención en espacio público con contenido político a modo de acción directa no violenta, surgieron este y otros performances, una búsqueda de hacer algo, como se enmarcó también dentro de un diplomado que se llamó Trabajos de la Memoria ante el Arte y la Política, hacer algo. Hacer memoria y presencia en espacios públicos a través del cuerpo real y simbólico. Esta acción se planteó a partir de la reflexión sobre el conflicto armado en el país, que a lo largo de décadas ha cobrado miles de víctimas. La necesidad de manifestar la urgencia de configurar una memoria que permita recordarlas y conmemorarlas y crear conciencia de la profundidad de la tragedia. Ese interés político fue potenciado al preguntarnos en el laboratorio qué nos desangraba de forma personal y particular. Igualmente, tomó como referencia la práctica de diversas organizaciones y movimientos políticos, sociales y artísticos, como lo mencionó Ana Longoni, de teñir de rojo el agua de las fuentes en las plazas públicas para denunciar maltratos y atropellos ejercidos por la fuerza pública contra la población civil, así como la situación de violencia dentro de un territorio y la invisibilización de víctimas de crímenes cometidos por actores armados legales e ilegales en el conflicto, entre otros. Ana Longoni es una artista y trajo a colación este diplomado unas prácticas artísticas que tuvieron lugar en el Cono Sur, cuando pues estaba la represión total de las dictaduras, y muchos colectivos de artistas hicieron unos performances en los que teñían de rojo las fuentes de las plazas públicas, como pues creando como conciencia realmente de todo lo que se estaba ocultando y toda la tragedia que se estaba viviendo, pero de la cual no se podía hablar por la alta represión. La acción se desarrolla a partir de una pauta de movimiento buto que realizan los tres performers mientras se aproximan a la fuente de agua, sobre la que se realiza un acto ritual en conmemoración de las víctimas. De forma metafórica, la acción se plantea como el encuentro de tres espíritus que se reúnen en un espacio, al parecer vedado para ellos, donde intentan regresar el tiempo y reconciliarse con lo ocurrido. Así, a través de la danza buto y otras técnicas derivadas de la antropología teatral, los espíritus recorren al pasado, a la memoria sepultada para extraerla y volverla visible, y al silencio de los muertos sin duelo, con el fin de hacer manifiestas las víctimas que no se han llorado, los sentimientos ocultos, aquellos testimonios desconocidos, los cuerpos sin nombre, aquello que se ha llevado el río. Luego de ello, los espíritus entran a la fuente de agua y ésta se pinta de rojo, lo cual hace una referencia directa a la constante presencia de sangre en los ríos, de modo que llega a constituirse como un gesto que recuerda esa historia obviada de nuestro país. Agua que baña y limpia las heridas, pero que lleva su rastro y su huella, la cual debe hacer conciencia y generar urgencia de transformación de esta realidad de sangre a una de vida. La siguiente experiencia que traigo, obra artística, es de Requiem NN. Requiem NN es una obra de Juan Manuel Echavarría. Ha realizado del 2006 al 2012, tiene pues varias muestras, tiene como esta de la imagen, que es como las fotografías, también tiene un video y les voy a contar entonces mejor de la obra. Desde los años 80, los habitantes de Puerto Berrío han encontrado cadáveres flotando en el río Magdalena. Son cuerpos no identificados que han padecido una muerte violenta. La gente adopta a estos muertos y les hace un entierro digno. Les ponen un nombre, pintan y decoran sus tumbas, rezan por ellos y esperan favores milagrosos a cambio. El artista Juan Manuel Echavarría investigó este fenómeno y visitó el cementerio municipal de Puerto Berrío durante 6 años. Su serie fotográfica Requiem NN muestra las particularidades de cada tumba, el paso del tiempo, las ofrendas y los mensajes de agradecimiento por los favores recibidos. Ya aquí en el cementerio, ya si le hacen la necropsia en medicina legal,
Ya medicina legal se los transmite a las funerarias, que son los últimos, para posteriormente entregármelos a mí para darle cristiana sepultura. Cuando uno da sepultura a un NN, uno piensa muchas cosas. Primero que todo, ¿quién será? ¿De dónde estará la familia? ¿Qué estarán pensando él? ¿Será que saben que está muerto? ¿Será que no saben si está muerto? ¿Dejaría hijos, madres por ahí quizás que vivían solo de él? En fin, sí. Esta selección la estoy sacando de esta página que es de Esfera Pública y hace como un recorrido en la cronología de la violencia en el arte en Colombia. Hay varios referentes también ahí muy, muy interesantes. La última experiencia que traigo ahora es para las palabras. Este performance tuvo lugar en un encuentro hemisférico de performance y política el año pasado en Santiago de Chile. Buscaba reflexionar sobre las memorias de la violencia histórica y su visibilización a través de la inscripción de palabras contenidas en cartas, mensajes, declaraciones presentes en los informes de memoria histórica entre Colombia y Chile, y trazará un dibujo de siluetas en el espacio público, símbolo y puente de las memorias de estos países. Básicamente, en este performance de creación colectiva, se propuso inscribir unas palabras en el frente de un excentro de detención arbitraria en Chile, que se llama Londres 38. Este centro funcionó durante 5 años y fue ocultado igualmente por la dictadura, incluso cambiando la numeración de su calle. Y pues los sobrevivientes y las familias de los sobrevivientes han venido haciendo un proceso de expresión y de inscripción también en el frente, denunciando lo que pasó en ese centro. Entonces, básicamente, esta casa estuvo como cerrada, clausurada, la iban a tumbar. Ahora es un centro cultural y lo que hicimos ahí fue como inscribir en su frente las diferentes denuncias, rescatando las inscripciones que habían hecho los familiares, señalando con diferentes tizas las denuncias como no más masacre, no más muerte, aquí hubo tortura, aquí hubo represión, no más archivos secretos. Y finalmente, con una tiza blanca, escribir el nombre de las personas que se han identificado como sobrevivientes, las cuales están además en unas placas en el suelo, rindiendo como un homenaje a su memoria. Y lo más interesante, yo creo, además de esta acción que tuvo lugar pues como en el espacio público, en un día, en un jueves a las 11 de la mañana, donde pasaba mucha gente por ahí, ha sido que estas inscripciones han continuado visibles un año después, más de un año después, siguen ahí y mucha gente después ha seguido inscribiendo. Entonces me parecía como una buena metáfora para decir como que estas inscripciones son colectivas y como que una inscripción puede llamar a otras, y esto es lo que ha pasado, que realmente es muy simbólico como escribirlo en palabras, pero las palabras tienen un sentido y en este caso tienen unas denuncias directas y hacen un homenaje particular.
este es el último, de última experiencia. Si quieren, conversamos después o ahora no sé. Hola, buenas. Bueno, por último voy yo. Quiero hacerles una advertencia, y es que la advertencia es que yo no vengo a hablarles de cómo los antropólogos podemos insertarnos en espacios curatoriales, museísticos, ni nada de eso respecto a artistas, que es una cosa que está pasando, digamos que es un campo que la antropología se ha venido abriendo, sino que les voy a hablar, digamos, de una propuesta para un ejercicio curatorial, y esa propuesta para ese ejercicio curatorial está fundamentada, digamos, en algunas problemáticas y en algunos argumentos teóricos sobre la imagen. Y es en ese sentido que les voy a hablar, así que quienes estaban esperando que yo les contara como algún método, alguna cosa, o qué significa la curaduría, o no voy a utilizar este espacio para hacerlo, aunque si tienen alguna pregunta sobre cómo fue esta experiencia, pues con mucho gusto al final yo les cuento, digamos, qué podría entenderse como una curaduría, cómo los antropólogos podríamos utilizar la investigación para procesos curatoriales y trabajos con artistas. Me gustaría mucho también como comentarles que parte de mi práctica, digamos, también ha estado vinculado al arte, a producir obra. ¿Sí? En este momento estoy en un proceso en Arbo, entonces también les quiero... También como que esto que estoy construyendo tiene nuevas preguntas a partir de este nuevo proceso que estoy tomando como artista. Entonces, probablemente no les vaya a mostrar nada sobre lo que hago, pero va a estar influenciado muchas preguntas van a estar influenciadas en ese aspecto, y también como miembro activo del grupo de estudios de antropología crítica, que es un grupo que ha venido reflexionando, es un grupo de formación teórica autónoma que ha venido reflexionando mucho sobre qué es la antropología, digamos, y cómo posicionarse más bien como por fuera de la antropología, ¿no? Como disciplina. Entonces, hechas esas aclaraciones, me gustaría comenzar, contándoles, vamos a parar un rato para poder ver a Graciela Sacco. Ella es Graciela Sacco. Esta es una obra que estuvo también aquí en el 2015 en el Museo del Banco de la República. Se llama Esperando a los Bárbaros. Esta es la de la Bienal de São Paulo, la que se presentó acá en Bogotá. Era una videoinstalación también muy parecida, eran ojos que miraban a través de maderas. Me pareció interesante traer a Graciela Sacco. Graciela Sacco es una artista con la que yo me identifico mucho, porque ella trabaja temas parecidos a los que yo trabaja temas como migración, y aquí fundamentalmente me parecía que confluía de una forma tensionante lo que voy a proponer como tesis de mi intervención. Confluye de forma interesante y conflictiva la antropología, el arte y la imagen, ¿no? ¿Por qué confluye de forma conflictiva? Esto me parece interesante. Bueno, el nombre nos parece como un poco sugestivo respecto a que nosotros como antropólogos de alguna manera siempre estamos esperando a los bárbaros, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que los antropólogos, digamos, la antropología como disciplina, no los antropólogos, la antropología como disciplina siempre está como teniendo esa mirada de no lugar, ¿no? Entonces me parece que esa mirada oculta que proponía de alguna manera, que puede ser una de las lecturas de la obra de Gabriela Sacco, nos remite, digamos, a esa antropología que establece un conocimiento desde el no lugar, ¿no? Un conocimiento que no está situado, un conocimiento que habla, digamos, desde una herencia discursiva sobre la realidad que no estaría situada en ningún lugar y que podría, digamos, entablar esas diferencias. Pero por otro lado también esos ojos podrían referirse, o esa mirada podría referirse a los propios bárbaros que nos asustan, digamos, y me parece muy interesante esto, pensándolo ya desde el arte, que nos están mirando o espiando a nosotros como obras de arte, como espectadores, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la instalación de Gabriela Sacco, de Graciela Sacco, son ojos que se mueven, digamos, muy erráticamente, ¿no? Y producen una sensación de que te están espiando y que te están espiando y te están de alguna manera como juzgando, como si, digamos, vos tuvieras algo a decir, como si fueras una obra que tuvieras algo a decir sobre ese momento en el que te estás parando encima. Y eso me parece también muy interesante porque es muy diciente de alguna manera en cómo los artistas están pensando sus obras, en el sentido de plantear, digamos, preguntas al espectador, ¿no?
respecto a su contexto, especialmente, digamos, un arte más de América Latina. Graciela Sacco, se me había olvidado decirlo, es argentina, es de la Universidad de Rosario. Y bueno, y también hay otra cosa que me parece fundamental, con la que también me gustaría abrir este espacio, es que estas miradas, estos cuerpos incompletos, esta relación incompleta entre, digamos, el espectador y la obra, sí, es como el lugar de, digamos, el lugar de inmanencia de la imagen. Ahí es como donde está la imagen en su propia ausencia. Eso es como el punto fundamental de lo que fue mi proceso curatorial en la Universidad del Cauca, y que voy a comentarles en un momento. Y también hay otra cosa que me parece interesante, que es un poco la discusión que Didi Huberman, que es un filósofo del arte, nos está planteando, es que las imágenes, sí, en esa ausencia, en eso, nos levantan la mirada, ¿no? Entonces, quería aprovechar esta obra de Graciela Sacco para comenzar a resolver algunas cosas respecto a mi presentación. No sé si estoy hablando muy rápido. Sí. Sí. Muy pasito. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que sugiero entonces es la siguiente hipótesis, ¿no? Como esta hipótesis no en el sentido de algo constatable, hipótesis en el sentido de una intervención. Y mi hipótesis es la siguiente: la antropología y el arte, ¿sí?, se pregunta, sobre todo el arte contemporáneo, vamos a ponerlo en esos términos, porque la historia del arte, mi historiador de arte me diría, ¿cuál arte? También me dirían los antropólogos, ¿cuál antropología? ¿No? Digamos, el arte y la antropología tienen una pregunta, sí, por lo real y sí, por lo político. No es lo mismo como se la piensa el arte y como se la piensa la antropología. La antropología es un discurso sobre lo real que pretende ser realista, que pretende ser documental. Es decir, nosotros como antropólogos, creo que la mayoría que están acá lo sabrán, ¿no?, vamos supuestamente a una realidad y discursamos sobre esa realidad con un discurso realista o pretenciosamente realista. Muchos me dirán, bueno, desde el giro textual, esto de la realidad, ya como que sí, sabemos que utilizamos artificios, ¿no? Sí, eso puede ser interesante, digamos, en las discusiones de James Clifford, pero lo importante es que nosotros queremos dar un efecto de realidad, ¿no? Los artistas no están interesados necesariamente, eso es lo que quiero decir, necesariamente en construir un discurso de realidad. Muchos artistas pueden estar interesados en hacerlo o no. No es una cosa como necesaria, pero sí, de alguna forma, el arte como disciplina, y no necesariamente el trabajo de un artista A o B, se está preguntando a partir, por ejemplo, de las discusiones sobre modernidad y posmodernidad, que también han tocado en la antropología, pero que en el arte tocaron con respecto a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX y lo que podemos llamar como posvanguardia o arte contemporáneo, después de mayo del 68, ¿qué es lo que tienen que ver, digamos, con los contextos políticos, las obras que tienen que ver o cómo los artistas se manifiestan respecto a los contextos políticos y de cambio que se están presentando, digamos, en la sociedad, especialmente del siglo XX, ¿no? En este sentido, digamos que a pesar de que la antropología y el arte se preguntan sobre la realidad y sobre la política, ¿sí?, mi tesis es que ni el arte ni la antropología realmente pueden efectivamente dar cuenta de ello, ¿sí?, que hay algo irrepresentable, que hay algo inenarrable, que hay algo que no está, que la antropología no puede acceder como discurso, como disciplina, ¿sí?, y que el arte tampoco puede acceder como discurso, como disciplina, ¿sí? Hay algo que está por fuera de esa capacidad representativa tanto de la antropología como del arte. Y en este momento me voy a referir, un poco más adelante me voy a referir de dónde es que sale mi idea. Mi idea sale de un filósofo francés que se llama Guy Debord, que es un antirrepresentacionista, y de la internacional situacionista, y me gustaría como tener muy claro este concepto, situación, porque es el concepto que a mí me lleva a hacer mi ejercicio curatorial, ¿no? Y bueno, esto y otra cosa que propone la internacional situacionista y Guy Debord específicamente, que son las derivas, que son como paseos, digamos, sí, más o menos pensados, ¿no?, en donde vamos a buscar esa irrepresentatividad, ¿no? Pero no se trata como
Bueno, voy por pasos porque me acelero, me emociono y después no digo nada. Vamos otra vez porque la antropología, a pesar de no poder, y el arte, a pesar de no poder ser discursos que realmente toquen lo real, contienen en sí mismo o son producidos, digamos, por una realidad y por lo político. En antropología específicamente y en el arte, porque tienen dos promesas fundamentales, dos promesas que nos mueven hacia la búsqueda de esos espacios, ¿no? Creo que todos sabemos que una de las promesas fundamentales que mueve la antropología es la idea de que podemos encontrarnos con, ¿sí? La idea de un encuentro, ¿sí? La idea de un ir de alguna forma, de un caminar hacia, de ir a buscar un algo que me parece muy interesante, que es algo que nosotros desde el grupo de antropología crítica, a pesar del disciplinarismo de la antropología, rescatamos de la antropología esto que para mí es como una salida desiderativa, digamos, que es fundamental, y el arte nos propone una forma de interrogar, de alguna forma. Esa es la promesa del arte, la capacidad de interrogar, ¿sí? De alguna manera, un contexto determinado, un acontecimiento determinado. ¿Sí? Eso porque el arte tiene una vinculación con la filosofía muy fuerte, efectivamente, y creo yo sí que la filosofía tiene como esta capacidad de pensar lo contemporáneo en tanto ruptura con lo que está pasando, ¿no? De intentarlo ver siendo parte de esa contemporaneidad, pero pensándola siempre como ruptura. Esto es como gran parte, por ejemplo, no de toda la filosofía, sería muy injusto, pero sí un tipo de filosofía que podríamos pensar desde Marx, que es un gran rupturista, sí, podríamos pensar, pero otros autores como Benjamin, como Lukács, más recientemente Badiou, Zizek, por ejemplo, Benjamin Noyes también, el propio Guy Debord, que nos podrían ayudar a pensar entonces en qué significa pensar esta contemporaneidad como ruptura y esta, digamos, forma de no centrar, como lo hace la antropología a partir de la observación, no intentar como fijar, digamos, o sea, fijar como lo que está pasando, la situación en concreto de ese presente antropológico, fijarla a unas categorías ya determinadas, fijarlas a unas categorías de explicación que hacen parte como de este discurso de lo real, sino que por el contrario, utilizar eso, digamos, que está pasando, ese presente etnográfico en un devenir, es decir, en algo que no termina, digamos, en la conclusión de una tesis de maestría o en un artículo, sino que prosigue, ¿sí? Y de la cual la obra de arte hace parte de ese proseguir, digamos, de alguna forma, y que en ese proseguir, digamos, en ese interrogar, va cambiando. Entonces comencemos con la imagen. Para mí, digamos, es fundamental, o fue fundamental en el momento en el que fue invitado como artista invitado a la Universidad del Cauca, pensar y ayudar a intentar a los chicos a pensar la imagen y la relación con lo objetual de tal forma que les sirviera para salir un poco de la idea que es importante, digamos, o bueno, de esta idea en la que los antropólogos y todos, digamos, los que de alguna forma hemos crecido en estas sociedades tenemos, que es esa división no entre forma y fondo, no entre técnica y el concepto de pudieran como poder repensar este tipo de situaciones, ¿no? Y para poder repensar este tipo de situaciones me parecía interesante volver a un concepto que propone la filósofa brasileña Sueli Rulnick con respecto al trabajo se me fue el nombre en este momento del artista que ella trabaja, bueno, de un artista cuando me acuerde les diré, y lo que nos dice, y lo que me parece interesante, digamos, de esta propuesta de Sueli Rulnick es que ella nos propone de alguna manera que el lugar inmanente de la imagen es la piel, ¿no? ¿Por qué la piel? Bueno, ahí me voy a separar un poco de Sueli Rulnick y voy a empezar a hacer yo mismo a partir de ciertas lecturas de Agamben, ciertas lecturas de Benjamin, ciertas lecturas de Badiou y bueno, de Guy Debord y una reciente lectura de Benjamin Noyes con respecto a lo político y lo real. La imagen es, digamos, es inmanente a la piel, digamos, porque la imagen constituye un cuerpo, pero el cuerpo también es productor de imágenes, ¿sí? La piel para mí tiene como
bueno, creo que es como, para nosotros tiene como ese lugar que pretende una exterioridad, pero que es interior, donde hay una fricción ciertamente entre esa exterioridad y esa interioridad que me parece muy interesante, ¿no? Y donde nosotros empezamos a subjetivarnos de alguna manera a partir de esa fricción, ¿no? Es un lugar, efectivamente, la piel es un lugar de riesgo, ¿sí? Es un lugar que está, digamos, temporalizado, ¿sí? Es un lugar del tiempo como la imagen. Sí, creo que es en la piel donde la imagen se carga de tiempo. No sé, ya que veo a Caro acá, que también es una estudiosa de la imagen, y pienso en Stuart Hall, por ejemplo, el hecho de que nosotros pongamos en la piel, ¿sí? Ciertas características que van mucho más allá de ella, ¿sí? Es diciente de cómo somos imágenes y cómo producimos imágenes a partir de asociaciones, no sé, que pueden ser absolutamente racistas, ¿no? En un momento determinado, y como también de alguna manera esa sujeción que nos propone la piel nos ayuda a subjetivarnos, un modelo muy Foucaultiano estoy aquí hablando, a subjetivarnos y a desmarcarnos de alguna forma de ciertas clases de racismo, inclusive a reivindicar, por ejemplo, bueno, y que ha sido como el punto fundamental de las luchas sociales, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con esto. ¿Qué quiere decir esto de que la imagen, de que el lugar inmanente de la imagen sea la piel? ¿Sí? Quiere decir básicamente que como es un lugar de fricción, la imagen no es que la imagen esté en la piel, no es que nosotros reflejemos la imagen en la piel o que la piel, digamos, sino que se conforma un cuerpo de la imagen, ¿sí? Todo el tiempo se está conformando un cuerpo de la imagen en las gestualidades, en las formas, o sea, llamémoslo formas de existencia para ser un poco laturianos, ¿sí? Se está creando, digamos, este cuerpo de la imagen, y este cuerpo de la imagen realmente es un cuerpo de tensión, ¿sí? Es un cuerpo en donde se satura de alguna forma todas las temporalidades, ¿sí? Y en donde esa saturación de temporalidades va a comenzar de alguna forma a explorar situaciones y en esto quiero ser como muy Badiou, acontecimientos por los cuales nos vamos a empezar a subjetivar. Para Badiou la idea de acontecimiento, y esto tiene que ver mucho con lo real y con lo político, es la idea de algo que comienza a desviarnos, digamos, de las normatividades en las que estamos impuestos y por la cual empezamos de alguna forma a militar y a existir, ¿no? Entonces, la imagen para mí va a tener como, al ser, digamos, algo corporal, efectivamente, algo que tiene que ver con la piel, con esa duplicidad o ambivalencia de la piel, ¿sí? Una interioridad, una exterioridad, pero también de una presencia y una ausencia de la propia imagen, donde la imagen siempre va a estar fuera de sí misma, si ella nunca se va a completar, digamos, nunca se va a completar en el cuerpo en el que está esa imagen, y eso es fundamental para pensar las obras. Cuando pensamos, por ejemplo, cómo trabajar con una materialidad, digamos, cómo técnicamente producir sombras, cómo técnicamente producir luces, pues nos damos cuenta, o como, no sé, como cuando trabajamos en cine, cómo contar o narrar una historia que no está contada del todo, que hay que presuponer, digamos, que hay partes de la imagen que están por fuera, digamos, del propio cuerpo de la imagen, ¿no? Y que son las que van a constituir de alguna forma esta propia imagen, las que las van a hacer. Esto sería como una dialéctica de la imagen. Esta dialéctica de la imagen va a saturar de tiempo, digamos, esos cuerpos, y esos cuerpos van a empezar, digamos, a ser de alguna forma, esta palabra me gusta, testigos de ese acontecimiento, ¿sí? Testigos de un acontecimiento que de todas maneras es inenarrable. Eso es lo que me gustaba un poco del trabajo que Pili nos estaba contando hace un momento. Hay cosas que no se pueden decir o que las palabras no bastan, y ese es el lugar y el terreno de la imagen, la inenarrabilidad, ¿sí? La inenarrabilidad, tanto la inenarrabilidad como el horror de no poder narrar, ¿sí? A mí me gusta mucho como utilizar la metáfora de la medusa, ¿no? En la imagen, ¿sí? La medusa es algo que te levanta la mirada, ¿sí? A la cual si uno le levanta la mirada pues queda estático, pero que tiene una implicación, ¿sí? Y eso es la imagen, es una implicación inenarrable, es como un horror muy fuerte. Y con este punto quiero pasar como a Guy Debord, justamente el trabajo más famoso de Guy Debord y el que menos me interesa en este aspecto es el de la sociedad del espectáculo, en donde Guy Debord nos va a decir que estamos tan llenos de imágenes, tan repletos de imágenes, que somos incapaces de pensar de alguna forma sobre nuestra realidad. Estamos tan llenos de representaciones, ¿sí? Que no podemos pensar la realidad.
Pero antes de que Guy Debord escribiera este texto, que es lo que me parece fundamental y pertenecía a la Internacional Situacionista, él proponía una cosa que es muy bonita, que es la búsqueda no de una iconoclastia, digamos, clásica, de romper la imagen, de quebrarla, como la fisura de la ruptura, ¿sí? La fisura de la representación, perdón. Quizás yo me adelanté y voy a decirlo de una forma muy somera, la representación para mí tiene que ver con todo aquello que pretende, digamos, estabilizar la realidad, ¿sí? Que pretende hacer pasar la realidad como si fuera pura representación, ¿sí? Y no es, digamos, para mí no tiene que ver, digamos, con más que una pretensión de ciertos sistemas de poder, pero que no consigue de alguna forma jamás, a pesar de esta pretensión totalitaria de querer ser la realidad como ella misma es, no consigue y todo el tiempo está desbordando. Y esto era la pregunta que Guy Debord creo que se hacía al momento, y los situacionistas y la Internacional Situacionista se hacía. Porque ¿qué es una situación? Efectivamente, indagar, ¿sí?, ciertos enunciados disruptivos, ¿sí?, en un momento determinado. Eso es como la situación. Y la forma en como estos chicos lo hacían era muy interesante, porque era ir a recorrer, retomar lo que ya los surrealistas y los dadaístas habían hecho en un momento determinado, que eran hacer recorridos por el espacio parisino, intentando pues perderse y buscar el inconsciente y bueno, todo esto que tenían como en la cabeza el surrealismo y el dadaísmo, pero para los situacionistas esto pues no había que buscar el inconsciente, sino que había que buscar la vida real y la realidad pura, así como ella fluyera de alguna manera, ¿sí?, con ciertos instantes, digamos, de producción de obra, ¿no? Entonces lo interesante de esos instantes de producción de obra es que ellos podían pasar por la representación en el sentido de acabar con la propia representación, operándola como una fisura de la propia representación. ¿No? Y esto es lo interesante del situacionismo y de la Internacional Situacionista, es que están jugando con la representación, efectivamente, ¿sí?, están ejerciendo una violencia sobre la representación, que es muy, muy importante, pero al mismo tiempo están pensando, bueno, ninguna obra, va a conseguir realmente pensar lo real o lo político o el acontecimiento político como algo absoluto, solamente como una expansión, ¿sí?, de sentidos, una expansión de nuevos sentidos en un momento determinado, ¿sí? Entonces creo que para mí, para cerrar este punto, la imagen, en el sentido más benjaminiano del mundo, es efectivamente un proceso de extrañamiento y de adquisición de nuevos sentidos que una obra puede efectivamente realizar en esa, digamos, ausencia, en ese lugar vacío, en el que pueden recobrar los significados nuevos procesos, ¿no? Nuevos procesos políticos, nuevos procesos para entender cierta situación, nuevos procesos para entender lo que está pasando, y eso es lo que me gusta un poco, digamos, de la posibilidad y de la promesa del arte, ¿no? Es decir, como para resumir, que el arte constituye un cuerpo, ¿sí?, crea un cuerpo de la imagen, pero ese cuerpo de la imagen es un cuerpo que está ausente, que no se completa en sí mismo, ¿sí?, que siempre hay algo que lo va a superar, que lo va a desbordar, ¿sí?, y que ese algo que lo va a desbordar tiene que ver, digamos, con los procesos a los que esa obra de arte le levanta la mirada, es decir, con los procesos a que esa obra de arte interpela, ¿sí? Entonces la obra de arte, por lo menos desde lo que entendemos como arte contemporáneo, ya no se puede pensar en términos de una simple representación, ¿no? Hay que pensarlo en términos de un desdoblamiento, de un acontecimiento o de un hecho real. Bueno, ok. Entonces, para resumir, esto que es mi propuesta, digamos, de intervención, fue hecho en la Universidad del Cauca, con estudiantes de la Universidad del Cauca, en donde nos propusimos reconstruir el centro histórico de Popayán a partir de un recorrido, pensando de alguna forma o bajo la consigna de rupturas, ¿no? Entonces la consigna era hacer, provocar o encontrar rupturas, seguir cuál sería el desdoblamiento, el devenir de esa ruptura lo más posible, ¿sí?, para
ver qué elementos de la materia, con qué elementos y con qué objetos, ¿sí?, podríamos subjetivar ese proceso que estábamos haciendo activamente, era militar realmente por esa ruptura, ¿sí?, ver qué objetos nos servían para pensar, digamos, subjetivamente ese espacio e intentarlo reconstruir momentáneamente y sin espectadores, solamente para nosotros en una sala de exposición. Digamos que ese fue el ejercicio específico a lo que nos propusimos dentro de esta forma, digamos, de neoderiva situacionista en la Universidad del Cauca, en la que la idea justamente era poder pensar, ¿no?, en qué momento es importante de alguna manera utilizar la investigación y el arte, no tanto la investigación, digamos, el militar, el buscar una verdad, el irse detrás de una ruptura, el producir un acontecimiento, qué tan importante es en términos de producir una obra, y que para mí, creo que en eso lo comparto, digamos, con mis compañeros de antropología crítica, es como el punto central también de hacer una investigación social militante, ¿no?, que es ir y acompañar y explorar de alguna forma todos estos procesos de enunciación emancipativa y de ruptura que puedan estarse presentando en cualquier lugar, ¿no? Eso sería como lo que tendría para proponerles a este momento. Espero que no me haya enredado tanto como pensé. Bien, mil gracias. Damos un espacio para preguntas. Sí, yo tengo como una pregunta para los tres. Los tres desde diversos puntos de vista hablaron de lo estético, de lo artístico, si se quiere, de lo musical, incluido en esas categorías, como lo inenarrable, ¿no?, como lo que no se puede decir, como lo indecible. El último ponente estaba diciendo que en la antropología hay espacio sobre todo para hacer discursos sobre lo real, mientras que en el arte no necesariamente digamos, se necesitan esos discursos o se quieren hacer esos discursos, ¿no? Yo no estaría de acuerdo con eso, y en esa misma vía es que les pregunto a ustedes tres si creen que dentro de la antropología hay espacios para decir lo indecible, ¿sí? Si dentro de la antropología hay espacios para quebrantar ese discurso único y verídico sobre lo real. Pues primero, gracias por sus exposiciones, muy chéveres. Y para ti, que no me acuerdo tu nombre, el último, Tomás, quería pues como si nos puedes o a mí me puedes aterrizar un ejemplo más concreto con lo que hiciste en la universidad en el Cauca, para como entender un poco más tu visión. Y por otro lado, que bueno, ya con su experiencia y bueno, todo lo que han visto, que si piensan que desde la antropología se puede hacer una intervención a través del arte, por decirlo así, digamos, para darle voz a esas personas que por medio de la palabra no se logra expresar lo indecible. Bueno, llegué tarde, pero algo escuché. Y la pregunta, ¿a qué realidad se refieren? Porque si vamos al psicoanálisis, ahí se nombra, ¿cómo es? Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y si vamos a hablar del inconsciente, el inconsciente individual y el colectivo, ¿sí? Y bueno, ya puntual. Y ya viene la pregunta. El chiste y su relación con el inconsciente. Ejemplo, este periodista que para mí fue un actor también, el que lo callaron. De chiste en chiste iba diciendo realidades o verdades y lo callaron. Se me fue el nombre, Jaime. Bueno, entonces ahora sí viene, bueno, y eso que no estoy teniendo en cuenta, bueno, yo sé que en todas las culturas existe lo que es mito y ritos. Ahí no hemos ido, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí la pregunta, como estamos en la paz, no en los muertos, sino la paz, a nivel político, ¿cómo toda esta carreta, cómo toda esta teoría que es muy linda, muy hermosa, se puntualiza en políticas públicas, colegios, etcétera, etcétera, etcétera? Blanca, hablaste en algún momento de los músicos como
como agentes, pero hablaste también de la música como agencia. O sea, hiciste ahí, pero es decir, apenas lo mencionaste. Yo quisiera que, sobre todo lo de la música como agencia, y en el caso específico de la música llanera, lo ampliaras un poco esta noción. Y para el joven del discurso situacionista, tengo esto que tú tratas de expresar, tratas de decir, pero casi que no lo dices, utilizando un poco tu técnica discursiva, esto que casi decimos, pero no lo alcanzamos a decir. Bueno, esta inenarrabilidad de la imagen de la que tú hablas, a mí personalmente se me aproxima, y trato de aproximarme a esa idea en algo que conozco pues bastante bien por la práctica que hago, que es la experiencia enteogénica o la experiencia extática que se consigue con los enteógenos, donde se puede llegar a tener, digamos, una noción de algo que no sabemos qué es exactamente, ¿no? Que seguramente influye en la persona, influye en la psiquis de la persona, pero que no lo podemos decir. Entonces entramos en el campo de lo indecible. Yo veo, digamos, como mucha familiaridad entre esa idea que tú intentaste expresarnos con esta situación que es concreta, que es vívida, ¿no? No es una cosa teórica, es una cosa real que viven las personas que hacen experiencias enteogénicas o experiencias extáticas que después no pueden describir, aunque eso no quiere decir que aquello no tenga efectos en la persona misma. ¿Qué valor le atribuyes a los relatos e historias contadas en la música llanera cuando estos relatos, estas historias prevalecen sobre la música? La música subyace en el fondo, pero lo que prima es la narración que se cuenta, la historia que se cuenta. Y otro interrogante que me ha surgido es sobre la expresión ríos de sangre. Pienso que los ríos han sido tomados como botaderos de basura en muchos tiempos, en muchas situaciones, en muchos sitios. Pienso que los que asesinan y matan campesinos, periodistas o los individuos que sean con fines diversos y los arrojan a los ríos, en parte buscan desaparecer el cadáver, que el río se lo lleve, que el río en su corriente lo extravíe, lo pierda, y de esa manera pues los deudos no pueden hacer el duelo respectivo, no le pueden rendir las honras fúnebres respectivas, y pues su vida es desgarrada por esa situación desgraciada de pues no poderle haber rendido a su deudo pues los respectivos testimonios de afecto, de recordación. Entonces yo problematizaría un poco ese término ríos de sangre. Hola, Blanca. Cuando tú defines la categoría campo, ¿ya estaban definidas las 3 categorías nativas?
Esa, y con respecto a... Es porque siempre tengo como una problemática con esa definición de miradas que damos al espacio cuando lo encontramos. Y aquí me quedó como la esta de el insuficiente lenguaje de, o la posibilidad de lenguaje que me da. Entonces me da como que es la antropología o sigue siendo esta dadora o posibilitadora de categorías de análisis o medio de lenguaje de comunicación, o es el arte en este momento una expresión o el arte como nuevas categorías de análisis. Porque me quedé un poco, me pareció que podía jugar en eso, pero me quedé. Es una cosa pequeña. Es con respecto a lo que tú decías. Pues como nosotros creamos el lenguaje antes, bueno, a mí me quedó eso, el lenguaje se creó antes del pensamiento. Bueno, eso me lo enseñaron hace muy poco una persona, bueno, en fin. Pero la cosa es, ¿no sería posible crear un lenguaje para expresar eso que no se puede decir a través del arte y de la antropología? Pues bueno, voy a ver qué puedo responder, porque son todas existenciales estas preguntas. Pero bueno. Bueno, la primera pregunta creo que Tomás, se la voy a dejar a Tomás. Voy a tratar de responder como lo que está más relacionado con mi trabajo. Me decían esa idea de los músicos como agentes, pero también de la agencia de la música. Entonces, pues, lo que entiendo y lo que sucede allí es pues que la música, el sonido, estas maneras en las que los artistas logran vincularse a un universo artístico están determinados también por cómo es esa música, ¿sí? No son ajenos a eso. Entonces, la música te interpela también, todo el tiempo los está interpelando a buscar nuevos sonidos, a buscar nuevas maneras. Y eso es muy interesante para el caso de la música llanera porque pues es una música en el ámbito pues regional, la definen como una música tradicional, pero también pues participa de un montón de mercados y pues dicen listo, puede ser popular, pero es una música popular tradicional. Entonces en ese ir y venir, en ese conflicto pues entre no sé, el pasado, el mercado y todo eso, pues la música los interpela a generar siempre sonidos nuevos, ¿sí? Pero también el campo los interpela a conquistar unos sonidos también. Entonces, en ese sentido, el artista pues todo el tiempo está siendo interpelado por la misma música. Allí es donde veo la agencia, pero pues claro que eso es un tema y eso es como por explorar completamente, o sea, cómo podría uno definir o entender esa agencia de la música sobre el artista, pues allí hay todo un universo posible pues para pensar. Sobre el valor que se le da a los relatos, no sé si se refería a las letras de las canciones. Pues cuando uno se aproxima a la música, lo primero que uno escucha es la letra, ¿sí? Y sí, lo primero que yo pensé fue como, ay, estas letras me están diciendo todo esto. Pero si yo me quedo solo con las letras y no voy a lo que está haciendo la música en esos espacios, ¿qué pasa cuando la música pasa? ¿Sí? Pues me va a quedar como en un nivel un poquito, pues como inicial allí, como explorar más hacia cómo se produce todo eso, y muchas veces la letra termina siendo lo último y muchas veces los artistas le piden a alguien más que le componga la letra, pero ellos se esfuerzan en otros procesos también. Entonces allí, pues si es sobre eso, sí, las letras son interesantes, pero son como un abrebocas y toca, pues en mi caso, sentí la necesidad de profundizar, ¿sí? De no quedarme allí con el discurso de la letra, de lo narrado, sino ir justamente al sonido, ¿sí? Al sonido y sí, fue básicamente eso, ¿no? Y la voz también, porque la voz pues también ahí me reclamaba pensar un montón de cosas, no sé, por ejemplo, ese grito inicial de todas las canciones que se llama tañido, ese grito es súper, indica un montón de cosas. Si tú no tienes un buen tañido, si tu voz no logra eso, no puedes cantar música llanera, o sea,
búscate otra cosa que hacer, o no puedes ser recio por lo menos. Entonces, bueno, ahí ese es como ese tema. Yo no entendí muy bien la pregunta de Mónica, porque pues el concepto de Bourdieu pues está allí y lo que yo hice fue operativizarlo para articular pues un universo que estaba viendo, pero pues obviamente que lo que le reclama a uno ir más allá son las categorías nativas, ¿sí? Que no necesariamente tienen nada que ver con las ideas de campo de Bourdieu, pero en mi caso analíticamente pues fue útil. Fue básicamente eso. Pues alguien preguntaba sobre cómo todas estas cosas tan lindas que decimos se asientan en términos de política pública. En mi caso eso es gritante, fue gritante porque justamente todo este universo se configura y se fortalece en un proceso de construcción de políticas públicas. Yo misma he sido productora de esas políticas públicas, ¿no? Entonces allí cobra pues como mucha importancia. Yo creo que por ahí. Pues yo leo todas estas inquietudes respecto a si existen posibilidades en la antropología de narrar lo inenarrable, más como un llamado a seguir ampliando el campo de la antropología, o sea, como no limitarlo, que creo que eso fue pues algo como que nosotros fuimos experimentando, que de repente en las formas tradicionales de expresión de la antropología y su manera de dar cuenta de los fenómenos sociales, hay algo que se queda por fuera, es inevitable. Pero también es necesario buscar y reconocer en otros métodos lenguajes que complementen también el lenguaje de la antropología. En última son como potenciadores, creo yo, como veo el arte, y sí reconozco experiencias desde la antropología que hacen un aporte vinculado al arte, pero justamente porque le dan otro carácter al arte. Es como que lo destacan también como un conocimiento y como una disciplina válida y pues equiparable a las ciencias sociales. Pues destaco también como la antropología también se destaca mucho el trabajo de campo, y creo que como esa metodología o sea, desde muchas otras disciplinas se trabaja, pues quizás no de la misma manera, pero es algo para profundizar. Realmente al dar cuenta de una situación tiene que conectarse con el espacio, conectarse con el territorio, con la gente que lo habita, y eso tiene que ser un proceso a lo largo del tiempo. Y justamente pensando, pues reflexionando sobre el territorio y alguna inquietud sobre la problemática de los ríos de sangre, creo que igual así como los ríos son como la sangre de nuestro territorio, la analogía y la metáfora de hablar de ríos de sangre es justamente cuando estos ríos, que son como la sangre de la tierra, se vuelven literalmente sangre, como por todo el conflicto, pues hay como que seguir buscando maneras de dar cuenta de eso, y también nombrar las cosas por lo que son. O sea, sí se han teñido de sangre lamentablemente, y estamos en ese proceso justamente de sanarlo, y es complejo, pero seguimos. Bueno, yo voy a ser más sintético para como no quitarles tanto tiempo a la hora del almuerzo. Y que, bueno, la mayoría de preguntas tienen que ver con lo indecible, con lo inenarrable, que hablé sobre como condición de la imagen, y para mí es importante decirles lo siguiente. El hecho de que la imagen sea inenarrable significa que tiene, digamos, una naturaleza puramente emocional. ¿Sí? Y la emocionalidad puede crear lenguaje, efectivamente, pero no necesariamente pasa por el lenguaje para poder ser sentida, digamos, de alguna forma. Entonces, no necesariamente tenemos que estar contando o diciendo o poniendo en términos de lenguaje, digamos, todo aquello que sentimos muchas veces, y esto es el ejemplo más concreto que voy a dar es llorar. Pues
No, es muy difícil de decir por qué carajos estamos llorando, es como muy difícil, por más que lo intentemos, nos desborda, ¿sí? Es una realidad emocional que tiene que ver con nuestra piel, con nuestro cuerpo, que nos desborda, ¿sí? Ese es como el punto central a donde quiero llegar. Esto de la imagen, ¿sí? Es algo que está saturado de emocionalidad hasta el punto, digamos, que en su conexión con lo real nos desborda. Y cuando lo queremos hacer, cuando queremos politizar esto, digamos, de alguna forma, claro, podemos recurrir al lenguaje, a cualquier forma de lenguaje, y está bien que lo recurramos a cualquier forma de lenguaje, pero ese lenguaje siempre tiene que dar cuenta de ese proceso de desbordamiento. Y eso para mí es como lo político. Entonces, en ese sentido, lo real para mí es absolutamente experiencial. Claro, hay una cuestión psicoanalítica de ¿alguna vez vamos a llegar a poder decir que es lo real? No, nunca vamos a poder llegar a decir que es lo real. Es algo vacío, en el sentido más vacío, si se quiere, ¿sí? Es un lugar vacío, lo real en el sentido en que siempre está funcionando, experiencialmente siempre está funcionando. Benjamin decía una cosa fundamental con respecto a los contextos de guerra, y era nuestra incapacidad en la guerra de narrar, ¿sí? Nos convertimos en personas que no somos capaces de narrar, digamos, porque estamos viviendo un hecho, vamos a ponerlos en estos términos de Hannah Arendt, irreal, ¿sí? O sea, para nosotros es inimaginable poder contar todos los horrores y todas las implicaciones en las que estamos, y que puede tener, digamos, que ver con toda esta confrontación, digamos, con toda esta discusión política que estamos teniendo en Colombia con respecto a víctima y victimario, y es cómo vamos a pensar más allá de las categorías víctima y victimario, ¿sí? La implicación directa, ¿sí? De toda esta violencia y de todo esto que es inenarrable, no, o sea, sin deslegitimar de alguna forma los sentimientos que están puestos ahí de víctimas o de victimarios, pero pensar, digamos, en dónde es que estamos implicados, cuál es el punto de esa implicación y ese punto de lo real. En ese sentido, pues quería acabar con esta imagen de Alfredo Yar. Alfredo Yar es un artista chileno, y esta obra es una obra en donde él toma fotos de los sobrevivientes de las masacres de Uganda como postales, y se las manda a sus amigos diciendo el nombre de la persona y está aún vivo, ¿no? Probablemente uno, ¿cómo va a explicar una obra de estas? Es complicadísimo, como hay un montón de cosas, digamos, que está diciendo esta obra, ¿no? Como que hay unos ojos que vieron la masacre, ¿sí? Que no lo pueden contar, y que su única forma de decir estamos vivos es que te estoy mirando, ¿sí? Y que en esos ojos guardo todo ese recuerdo de esas masacres. Eso para mí, digamos, es como el punto central de mi discusión sobre la imagen. No sé si haya dicho otras cosas. Mil gracias a ustedes por su participación y a ustedes por su presencia, sus preguntas.